Y después de la publicidad les vamos a contar lo que ha pasado en Yecla, porque la Guardia Civil ha detenido a una pareja de ingleses que lo que hacían en una casa que ellos llamaban de la espiritualidad, hacían ritos chamánicos y daban sustancias que supuestamente son nocivas para la salud sin ningún tipo de control sanitario. En el momento del registro, los compañeros de Guardia Civil localizan a 7 personas, 7 supuestos clientes que estaban alojados y practicando un ritual impartido por estas 2 personas. Estas plantas, a pesar de contener una molécula clasificada como psicotrópica, las plantas en sí mismas no están clasificadas como drogas prohibidas y según la interpretación que hace la Junta de Estupefacientes, así como multitud de sentencias que hemos conseguido en audiencias provinciales, no las consideran como droga. Vómitos, diarrea, una persona hipertensa, tomar este tipo de sustancias pues puede tener riesgos o entraña riesgos para su salud, claro. Abrimos nuestra página de actualidad y como les contábamos antes de la publicidad lo vamos a hacer en Yecla porque la Guardia Civil ha detenido a una pareja de ingleses que en esa vivienda que están viendo es una casa rural ubicada en Yecla, pues lo que hacían eran rituales chamánicos. Ellos en realidad anunciaban sus servicios en una página web, decían que tenían una casa de la espiritualidad y que dentro de esa casa pues ofrecían distintos servicios. Uno de ellos pues eran unos grupos de autodesarrollo, decían también que eran capaces de tratar ciertas adicciones con los tratamientos que ellos hacían y cobraban, atención, 45 € por noche. Eso sí, tenías que estar un mínimo de 3 noches para esos rituales y también tenían un precio especial para grupo. Bueno, pues hasta ahí una página en principio pues que no llama la atención si no fuera porque la Guardia Civil pues se da cuenta de que lo que no tiene son los papeles en regla para poder alojar a personas dentro de esta casa rural. ¿Qué hacen? Bueno, pues entran con esa entrada y registro que les da el juez y lo que se encuentran en el interior de esta supuesta casa de la espiritualidad es un ritual chamánico. Los pillaron con las manos en la masa esta pareja de ingleses, estaban justo en esa habitación que acaban de ver y en ese momento estaban tratando a 7 personas de distintas nacionalidades a las que además les daban sustancias que supuestamente son nocivas para la salud y todo eso sin ningún tipo de control médico. Es una investigación que arranca en Yecla cuando la Guardia Civil tiene conocimiento que existe una casa rural donde supuestamente se utilizaba para alojamiento de huéspedes, sin autorización administrativa. De ahí que esta investigación nos conduce a una página de internet donde efectivamente se constata que esa vivienda se utilizaba como reclamo para alojamiento, supuestos retiros espirituales impartidos por 2 personas, 2 ciudadanos británicos que supuestamente acogían allí a los huéspedes para realizar este tipo de rituales. Toda esta información se pone en conocimiento de la autoridad judicial que autoriza el correspondiente registro. En el momento del registro, los compañeros de Guardia Civil localizan a 7 personas, 7 supuestos clientes que estaban alojados y practicando un ritual impartido por estas 2 personas. Se trata de una pareja, unos ciudadanos británicos asentados en el municipio de Yecla que han sido detenidos como presuntos autores de delito contra la salud pública y intrusismo profesional. Cuando entran no solo encuentran ese ritual en todo su esplendor con esos 7 usuarios, sino también una gran cantidad de sustancias nocivas que se utilizan en este tipo de rituales, sobre todo en rituales de medicina tradicional en Sudamérica. Había 14 litros de ayahuasca, es una sustancia que proviene de una planta y por lo tanto se vuelve a abrir el debate. ¿Qué pasa con esta planta? Bueno, pues está en un vacío legal porque a pesar de que produce esos efectos, unos efectos alucinógenos como los que producen la droga, bueno, pues no están fiscalizados en Murcia. Estas plantas, a pesar de contener una molécula clasificada como psicotrópica, las plantas en sí mismas no están clasificadas como drogas prohibidas y según la interpretación que hace la Junta de Estupefacientes, así como multitud de sentencias que hemos conseguido en audiencias provinciales, no las consideran como droga. O sea, son sustancias que hoy por hoy se están reconociendo para tratar enfermedades mentales como la depresión, como la ansiedad, el trastorno postraumático, las adicciones. Entonces, la psilocibina, por ejemplo, va a ser reconocida inminentemente por la FDA americana para tratar la depresión, ya hay estudios en fase 3.
¿Por qué usaban este tipo de sustancias en esos rituales? Bueno, pues porque tienen efectos alucinógenos. Ellos lo que le decían a esos usuarios eran que estaban limpiándose por dentro, que estaban teniendo una experiencia espiritual y que por eso escuchaban y veían cosas cuando estaban fuera de sí. Y lo que estaban en realidad, pues eran drogados. Empezar a tener la sensación de ver o oír o sentir cosas que nos llegan desde el exterior, pero modificadas. Pues pueden ser maravillosas o pueden ser auténticas pesadillas, esas percepciones, ¿no? Esos son, digamos, los efectos que se buscan, las alucinaciones. Eso, en el ámbito de esa ceremonia, pues se le da como una atribución de que eso pues cura el alma. Por ejemplo, las gotas de sananga dicen que es que te abre el alma, te permite ver lo que otros piensan de ti, bueno, todo dentro de unas culturas así un poco lo vamos a dejar ahí porque, como decíamos, se utiliza sobre todo en la cultura sudamericana, en esos rituales de medicina tradicional. Esos son los efectos que producían en las personas que tomaban estas sustancias, pero ¿qué efectos tenían sobre la salud de esta? Bueno, pues eran bastante nocivos, en algunos casos podían llegar a ser bastante graves, sobre todo porque se daban sin ningún tipo de control sanitario y porque además, en teoría, pues no tenían en cuenta las patologías previas de los usuarios. Porque todas ellas tienen como efecto secundario a los minutos o a las horas vómitos, diarreas, en fin, una serie de sintomatología física, no solo psíquica, que incluso le dan una relectura, por ejemplo en el ayahuasca le dan la relectura de que eso purifica, ¿no? Que las diarreas, los vómitos, la sudoración, la ansiedad y la angustia, todo eso te está purificando, ¿no? Y claro, cuando estás así con una diarrea y unos vómitos y una sudoración, te quedas hecho polvo. Pues efectivamente, cuando pasa los efectos a las horas, te quedas como muy tranquila, pero es por el bajón físico que experimentas cuando han cedido esos efectos muy desagradables que a veces puede subir la tensión arterial, puede dar palpitaciones, en fin, que a veces si te pasas en la dosis puedes tener consecuencias desagradables. Sin contar que hay personas vulnerables que pueden quedarse enganchadas y desarrollar pues un episodio psicótico o incluso, si es vulnerable, una esquizofrenia. Obviamente, si hay una vulnerabilidad previa o hay patologías previas de tipo cardíaco, fundamentalmente de tipo cardíaco, una persona hipertensa, tomar este tipo de sustancias pues puede tener riesgos o entrañar riesgos para su salud, claro.